Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Pavel. Venís por primera vez. Bueno, y hoy es nuestro día de estudio, donde queremos entender más la palabra de Dios y aprender algo de lo que está escrito. Entonces, bueno, el domingo tenemos también la reunión y, bueno, la vida continúa. Lo importante es que la vida nuestra continúa, pero continúa con Dios. No vamos ni delante de Dios, ¿verdad? Ni le hemos dejado olvidado, sino que caminamos con Él y Él con nosotros. Sobre todo eso, que camina con nosotros. Entonces, bueno, yo traigo un mensaje que creo que es fundamental y debemos saberlo, porque Dios actúa en medio de la humanidad y no sabemos muy bien cómo Él hace las cosas. Y claro, toda la información y los misterios de Dios no podemos comprender. Los pensamientos de Dios y sus hechos son insondables. Dice que es imposible de llegar a comprender cómo Dios hace las cosas. Pero hay cosas que sí que Dios nos muestra y nos las hace entender porque sabe que necesitamos entenderlo. Queremos entender, pero a veces todo lo que queremos entender, Dios ve que no es necesario, a lo mejor por un tiempo, en cierto momento, lo entendamos porque no tenemos lo suficiente base bíblica o conocimiento o camino con Dios y demás. Entonces, bueno, Dios sabe cómo hacer todo eso. Y eso es muy importante. Para no ansiarnos, para no impacientarnos, ¿verdad? Vivir una vida de paz con Dios. Y bueno, el tema que yo quería compartir con vosotros hoy es de un versículo que muchas veces pues lo comentamos, lo sabemos de memoria, pues bueno, se lo compartimos a otros, decimos, mira, esto dice Dios aquí y demás. El versículo dice que el Espíritu Santo dice que convence al mundo de pecado, convence de justicia y lo convence de juicio. ¿Vale? Eso no lo sabemos de memoria muchos, lo sabemos. Pero es bueno andar en ese versículo porque tiene mucho que decir. Y necesitamos saber muchas veces cómo esta actuación de Dios. Y yo para empezar quiero poner un versículo de encabezamiento para poder continuar con el mensaje. Porque hay una parte, que es la que vamos a ver al principio, y tenemos que tenerla en nuestra mente durante toda la predicación, porque es la parte en la que es un misterio de Dios, cómo actúa. Nunca vamos a saber, ni aunque le preguntemos a Dios, porque es algo que está en su potestad. Y aunque nos lo explicaría, no podríamos entender, porque Dios actúa de una manera poderosa y con un poder que nosotros no comprendemos. Pero sí sabemos y recibimos cosas poderosas de Dios. Entonces, tenemos que empezar mirando este versículo y teniéndolo en cuenta el tiempo que estemos en el estudio. ¿Vale? Tenemos que ir al libro de Eclesiastés, en el capítulo 8 y en el versículo 17. Hay algunos más versículos en la Biblia que hablan de este tema, ¿vale? Pero leemos este en concreto. Y lo ponemos como punto de inicio. Porque en todas las épocas y edades de la humanidad, pues ha habido gente, la hay y la habrá, y quiere investigar en algo que no va a poder llegar a ninguna conclusión, que como he dicho está puramente en la potestad y la autoridad y en el poder de Dios. Pero dice en el versículo 7 del capítulo 8 del libro de Eclesiastés, dice, y he visto todas las obras de Dios. Dice que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Dice, por mucho, dice que trabaje el hombre buscando. Dice, no la halla. Aunque diga el sabio que la conoce, ahora dice,
no por eso podrá alcanzar. ¿Qué nos dice? Yo lo voy a leer de otra manera, en otra versión, lo tengo aquí apuntado, y dice: me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo. Nadie. Y si alguno se califica como sabio y entendido, aun siendo sabio en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que nunca podrá alcanzar el comprender y el saber y el entender de cómo Dios hace todo. Es imposible. Por eso su nombre es Dios. Dios es un nombre que tiene su sentido. Es Dios es algo a usar de una manera vana y coloquial. Dios, cuando se dice Dios, habla de un ser superior que es eterno, que es creador de todo y que hizo todas las cosas de la nada y por medio de su palabra. ¿Ves? Entonces, el hombre, siendo creación de Dios como somos, no puede alcanzar esto. Entonces, esto lo tenemos que tener como consejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Abandonarnos en las manos de Dios y dejar que Él actúe. Bueno, pues en una buena parte, debemos de estar. Nosotros no podemos andar con unas preguntas que no van a tener respuesta. Lo que hemos aprendido es abandonarnos en las manos de Dios y que Él haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que hemos experimentado hasta ahora. Porque si no, acabamos discutiendo a lo mejor con Dios o haciendo, no sé, buscando algo que, como he dicho, que no se puede llegar a entender. Tenemos este versículo y me gustaría que lo tuviéramos en nuestra mente durante todo el tiempo que estemos. Vamos a ir y vamos a saltar al Nuevo Testamento y vamos a ir a la carta de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 19. Carta a los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 19. ¿Vale? Y vamos a avanzar. Seis, 19. Dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, sin temor, confianza, con denuedo, dice, el misterio del Evangelio. Dice, por el cual soy, dice, embajador en cadenas. Pablo estaba en la cárcel. Dice que con denuedo hablé de él, dice, como debo hablar. ¿Por qué he ido a este versículo? Bueno, porque nos da la introducción y nos va a llevar, la Biblia nos lleva a una parte donde sí podemos poco entender de cómo obra el Espíritu Santo para convencer a una persona. ¿Cómo nos convence? Dice, bueno, pues es una obra misteriosa, correcto, pero también usa otras cosas. Y en este uso, ahí sí que lo podemos comprender. Y hemos experimentado que cuando vayamos a estar leyendo los versículos que tengo apuntados, pues vamos a ir viendo de que sí que por la predicación, por los argumentos de Dios, somos convencidos del Espíritu Santo. O sea, que es algo que se une, que es su poder y su palabra. Mira, ninguna religión puede convencernos de pecado. Ninguna. Puedo tener una conciencia de malestar, puedo tener una conciencia de que lo he hecho mal, puedo hasta saber de que hay un pago por el pecado, puedo hasta saber de que hay un lugar para el que vive el pecado, pero eso es puramente humano. Pero el convencimiento del que estamos hablando tiene que ver con otras cosas. Es de una exclusiva del Espíritu Santo. Exclusivamente. Y ese es el trabajo que hace Dios por amor a la creación y al hombre pecador. Le convence.
Y cuando este hombre o esta mujer está convencido de que es pecador y necesita salvación, tenemos el libre albedrío, quiere decir que tú y yo elegimos seguir una vida sin Dios, de pecado, y con un destino eterno en el infierno, o rendirnos, pedir perdón a Dios, ser limpios por el poder y la sangre de Cristo y tener un lugar eternamente. Esta es la elección, la libre elección. Pero antes de eso tenemos que ser convencidos. Y esto lo hace Dios. Y lo hace Dios en la persona del Espíritu Santo. Y es necesario. Digo, ninguna religión. Es imposible. Nadie puede tener ese poder para convencer al hombre de que necesita ser. Entonces, hemos leído este versículo, ¿no? Que dice Pablo. Dice, Pablo era un hombre quizás de los más entendidos que vemos aquí. En el Nuevo Testamento, seguro. Era maestro de las Escrituras, entendido en las Escrituras, un hombre culto en la ley judía, predicador del mensaje de salvación como ninguno, un hombre esforzado, era un hombre de un gran ejemplo. ¿Qué está diciendo ahora? Está diciendo, oren por mí, para que yo no use todo este conocimiento que tengo de una manera rutinaria o intelectual, sino que tenga una palabra guiada y ungida por el Espíritu Santo para poder llegar a las personas. Porque esto es la parte que sí podemos comprender y de la que vamos a estar. De que por medio de la predicación del Evangelio somos convencidos. La palabra de Dios son argumentos. Y vamos a leer un versículo que dice argumentos, contraargumentos para derribar las fortalezas que el hombre en pecado tenemos delante. Nuestro propio orgullo, nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra conciencia, nuestra incredulidad, todo eso son fortalezas que se han creado y que las creamos cada uno de nosotros al no conocer. Pues ¿cómo se derriba esto? ¿Cómo somos convencidos de que eso no vale y delante de Dios eso es pecado? Por medio de la predicación, por medio del uso de las palabras de Dios. Y Pablo podía decir, mira, dedicar horas, usar la ley antigua mosaica mejor que nadie. Era el hombre 10, vamos a decir, en ese sentido. El hombre perfecto es Jesucristo. Pero bueno, en este sentido era un hombre que podría hacer. Pero aún así necesitaba. ¿Qué vemos? ¿Qué nos está queriendo hacer ver ahora? ¿De qué es la intervención? Hasta por medio de las palabras que sí sabemos y de un mensaje que sí dominamos, el Espíritu Santo tiene que intervenir. Y a veces, mirad, cuando la actividad o la acción del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo, no en la iglesia de las iglesias, hay una iglesia y la iglesia es la de Cristo. El resto no. Es lo que encontramos en la actividad o la acción del Espíritu Santo convenciendo a la gente, naciendo de nuevo, viendo sanidades. Esto decae. Aquí está el versículo que nos da una explicación, que nos dice la predicación intelectual no nos ayuda. Solo la predicación que está en acción del Espíritu. Podemos saber, podemos relatar muchos versículos, o lo queramos llamar, pero si no es por la acción del Espíritu Santo, nadie va a ser convencido. Entonces, tenemos que estar bajo unos límites. Y los límites están abandonados en las manos y en el poder de Dios. Si es que esto es lo que queremos. Tenemos gente o hablamos con gente o nosotros mismos queremos edificarnos unos a otros y avanzar y ser instruidos en la palabra de Dios, pues hay que orar. Que oren por nosotros.
para que tengamos una palabra de unción, una palabra que realmente Dios ponga en nuestra boca. Porque esas palabras sí van a convencer de pecado, justicia, ¿vale? Nos quedamos con estas dos cosas. Vamos a ir un poquito más adelante a la carta a Tito. Primera y segunda de Timoteo, y nos encontramos a Tito en el capítulo 1. Y en el versículo 9. Ahora dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y ahora que dicen, y convencer a los que contradicen. O sea, nos está diciendo que si retenemos, o sea que debemos estar firmemente anclados en la verdad, en la verdadera doctrina, anclados. ¿Para qué? Dice, de modo, dice que sea capaz, dice tanto de aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de las Escrituras, como a rebatir a quienes combaten contra él. Voy a explicar esto porque uno de los sentidos o del significado de la palabra que estamos queriendo profundizar en ella, que es el convencimiento, tiene que ver con una batalla. O sea, convencernos no es que yo o tú o el otro hablemos, tú hablas una cosa, yo hablo otra, a ver quién queda convencido de lo que estamos argumentando. No va por ahí. El Espíritu Santo dice que entra en una batalla con la mentira que está en el corazón de Dios. Fíjate, convencimiento tiene que ver con eso. Tiene que ver con nos amonesta. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido cuando hemos nacido de nuevo? O sea, Dios ha trabajado en una amonestación de mi forma de vivir. Y sus argumentos fueron más poderosos que los que yo tenía. Y me convenció. Y yo podía haber dicho, mira, Señor Dios, yo no quiero. Yo quiero seguir mi vida de pecado. Pero yo fui amonestado por la palabra de Dios. Por la palabra de hombres con poder de Dios, con la unción de Dios. Y con una actividad del Espíritu Santo que es poderosa y que es misteriosa. No sé cómo lo hizo, pero me convenció. O sea, convencimiento tiene que ver con amonestación, tiene que ver con reprensión. ¿Por qué mucha gente cuando oye el Evangelio no quiere? Dice, por una vez me vale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que siente es que se está siendo reprendido de su manera de vivir. ¿Quién está haciendo este trabajo? El Espíritu Santo. ¿Por qué decimos, ven, escucha la palabra de Dios? Déjate ser reprendido. No es malo. Tu estilo, tu forma de vida te va a llevar a la perdición eterna. Tiene que ver con combatir. Y es a lo que yo estaba hablando ahora. Dice, para convencer a los que contradicen. Y en otra versión dice, de rebatir a quienes la combaten. ¿A quién? A la verdad. El hombre combate. Cuando es predicado el Evangelio, cuando escucha la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, yo me he sentido y me siento reprendido. Me siento que el Espíritu Santo, por amor a mí, da combate contra mis mentiras, contra mi forma de vida. ¿Y qué hace? Me convenció. Y ahora cuando decidimos entregarnos a Cristo y ser suyos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que vivir? Pues bajo el convencimiento del Espíritu Santo. Y no salirnos de ahí, porque esa es la continuación de este mensaje. Lo primero que hace es convencer al mundo. Y el que acepta su convencimiento vive bajo el convencimiento del Espíritu Santo. Y ahora veremos en algunas actitudes de algunos hombres escritos, hombres de Dios, de cómo actuar, para poder ver gráficamente
cómo actúa una persona, cómo actuamos cuando realmente hay un convencimiento de pecado. Cuando estamos bajo el convencimiento de pecado, no nos quedamos a esperar a mañana o a dejarlo pasar o a decir, bueno, he fallado. No, una persona que está bajo el convencimiento del Espíritu es tan fuerte, es tan claro, me combate, me contradice y me dice, no, soluciónalo, ven a mí. Esa es la actitud. Y vamos a ver progresivamente, ¿vale? Pero ahora lo que yo quería con este versículo es desgranar un poco esto. Lo conocemos. El Espíritu Santo vino. Decir, sí. Misterio. Hay un misterio. Lo hemos visto. ¿Quién puede saber cómo Dios hace? Pero ahora también dice que con argumentos, con la propia palabra de Dios, somos combatidos. Nos combate. Bueno, se usan muchas palabras. Refutar es algo que no se usa. Es una palabra que se usa. Pero acusar. Nos acusa. Cuando un cristiano verdadero comete un pecado, el Espíritu Santo, por su convencimiento, nos acusa. No es el acusador como hace Satanás, que dice, ¿has visto tu hijo? Esa acusación, no hablamos de esa acusación. Hablamos de que nos dice, has pecado contra mí, resuelve. ¿Verdad? Esto nunca es malo. Y un cristiano que se sale del convencimiento está en peligro, porque empieza a enfriarse. Su conciencia se empieza a enfriar. Y lo que antes veía como algo pecaminoso, por el hecho de salirse o de omitir en su mente y en su corazón el convencimiento, lo deja fuera de lugar. Lo deja en una posición de acostumbrarse a vivir así, con el peligro de volver a caer. Entonces, para mí es un mensaje poderoso y fundamental. Necesitamos predicar este tipo de mensaje, convencidos, y no hay ninguna religión, no hay nada que nos pueda convencer. Solo el Espíritu Santo. Dice, bueno, pues yo no quiero esto. Entonces viviremos en la oscuridad, viviremos lejos de Dios, viviremos a oscuras, en peligro de perdición eterna. En peligro de perdición eterna. Cuando Dios se acerca a nosotros, no es porque no tenga nada que hacer. No es porque no tenga nada que hacer. Cuando Dios se acerca a una y a otra persona, y a miles de personas durante cada día, es por amor a nosotros, porque sabe el fin del hombre. No sabe. Pero el hombre, si no es convencido por el Espíritu Santo, no sabe a dónde va. Y hay miles de filosofías que te dejan diciendo, no, cuando te mueras, vive tranquilo. Eso es una gran mentira. Y como esas, muchas más. Ha sido bueno, ha sido necesario, gracias a Dios, que Dios nos llamó. En el momento que nos tuvo que llamar y nos dijo, esto es, tú vives así, tu destino es este. Necesitas conocerme, necesitas que yo cuide de ti. Necesitas vivir la luz. Ahora, no todo el mundo entra por la puerta estrecha y dice, lo dejo todo, quiero vivir una vida nueva. Y esa vida nueva está garantizada por Dios, no por ninguna religión. El cristianismo no es una religión. Lo decimos 1000 veces. No es una relación con el que le creó. Ya. Y ahí está todo. Y el que pierde esa relación, lo pierde todo. Y empieza a alejarse de Dios, a pecar y a perderse, posiblemente. Entonces sí que es importante. Combate contra nosotros.
combate contra mi mentira, combate contra mi forma de vida, contra mi egoísmo, contra la mentira, contra todo lo que es pecado. ¿Ves? Y es bueno. Vamos en un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16, y en el versículo 8. Encontramos este versículo. Memorizamos, lo tenemos localizado en nuestra Biblia. 16, capítulo 8 dice, vamos a leer el 7. 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene. Dice que yo me vaya. Y esto está hablando Jesús. Él tenía que ascender, tenía que irse. ¿Vale? Dice, porque si no me fuese, ahora dice el Consolador, el Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo, dice Jesús, os lo enviaré. Esto es una situación real que ocurrió y es una verdad aplastante de Dios y una situación que hubo personas testigos, que fueron los apóstoles, que vieron esto, cómo el Señor ascendía, cómo el Señor ascendía, cómo le vieron resucitar. Y estos días me está hablando del resucitación de Cristo y de nuestra resurrección. Y dice esto, me voy, porque el Espíritu Santo tiene que venir porque hay un plan para la humanidad. Y el plan de ahora en adelante tiene que ver con, y cuando Él venga, ¿ahora qué dice? Estamos diciendo, relatando, ¿ves cómo no lo sabemos? Dice, convencerá al mundo de pecado, le convencerá de justicia y le convencerá de juicio. Ahora, de pecado, por cuanto todos pecamos, tenemos que ser convencidos y tenemos que ser combatidos con un poder que no tiene nadie sino Dios mismo y su propia palabra. Y tenemos que ser combatidos y no debemos de repudiar a veces a Dios, ni hacerle una forma, ni crearnos un Dios, qué bueno es Dios. Dios es bueno por naturaleza y un amor que no comprendemos, pero es justo. Su justicia obrará porque es amor y porque es santidad. Y el hombre ha pecado y peca. Entonces, claro, todo no lo podemos contar en una hora. Por eso necesitamos escuchar y escuchar, porque la fe viene por el oído. De pecado, porque todo el mundo ha pecado. Si no es limpiado por la sangre de Cristo de verdad, con un encuentro personal con Él, el hombre muere irrevisiblemente, va directamente al lugar de perdición que es el infierno. El infierno, el cielo y tantos temas tienen que ver con un mensaje, y es el mensaje de salvación. Lo que conocemos de otra manera como las buenas nuevas. ¡Qué buenas nuevas son estas! Que el Señor me lleva al infierno. Sí, porque eso es una consecuencia. La buena nueva es que yo merecía ir, pero Él pagó por mí. Ahí está la buena nueva. Pero si yo cuando me encuentro con esta palabra que me combate, que me enfrenta y la desecho, evidentemente iré al lugar que yo merezco. Porque el Señor pagó un rescate. Porque yo no podía pagar. Porque nadie en la humanidad puede pagar. Entonces Dios, la persona de Cristo, da su vida no por los pecados en global, sino por cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que cada hombre, cada persona, personalmente, tiene que tener un encuentro y una relación con Dios en esta vida. En el momento que fallezca, no hay tiempo. No hay tiempo.
el que predique otra cosa es mentira. En el que diga que hay otro lugar donde se aprenden las cosas, marcha. Eso es mentira. Y lo dejamos bien claro. Y la palabra de Dios nos combate y nos dice, esta es la verdad. Esta es la verdad. En esto hay gente que tiene un problema. Lo dices, esta es la verdad. Bueno, cada uno tiene su verdad. Bueno, pero hay una verdad. Y es la de Dios. Y esa es la que sabe. La verdad de Dios. También nos convence, dice, de justicia. Lo que nos está diciendo que Jesucristo es Dios, que no es un profeta ni un buen hombre, ni alguien que se apareció en un momento determinado haciendo milagros y que luego los romanos le crucificaron. Bueno, mira, alguien le subió a la cruz. Pero Él es el que entregó su vida. Y lo que está diciendo es que Él vivió una vida de justicia. Siendo Dios y siendo hombre, pasó por las mismas dificultades que tú y yo pasamos. Pero sin pecado. Nació sin pecado, un santo ser, para ser entregado en la cruz por mis pecados. ¿Ves? Y este Jesús, Cristo, dice que vivió una vida de justicia. Nadie puede decir nada de Él. Y de eso somos convencidos. De bueno, pues no parece muy que haya que tener en cuenta. Digo, mira, hay 1000 filosofías y 1000 religiones que desechan a Cristo. Entonces sí es importante, porque sin Cristo no hay salvación. El diablo no. Si quita la persona de Cristo, el hombre no tiene salvación. Si decimos que Cristo no es el mediador y nos dirigimos al Padre, hay que leer la Biblia. Dice que Cristo es el mediador, que al Padre no se le puede llegar directamente si no se pasa. Es muy importante. Entonces, la justicia esta, tenemos que ser convencidos de ella. Y también de que hay un juicio. Juicio para que en la vida que ha tenido en la tierra, no haya resuelto y no se haya puesto paz con él. Va a haber un juicio. Va a haber una resurrección de todas las personas que han negado su verdad. Resucitarán en el último tiempo esos y se enfrentarán a un gran trono blanco, juicio de Dios, ¿verdad? Donde se abrirán los libros y ahí estará relatado todos los hechos. Se le presentarán, dirán, mira, por esto tú tienes bendición por la eternidad. Entonces, de esto tenemos que ser convencidos. La incredulidad a veces sobrepasa ya lo racional. Hasta que hay gente que no se cree ciertas cosas. Hay cosas que no queremos cuando no tienen ninguna base ni ningún poder de nada. Entonces, sí que es necesario que al hombre se le predique este mensaje. Y estos argumentos y estas palabras de la palabra de Dios son las que van a echar abajo cualquier argumento y de cualquier mentira. De que Cristo no es Dios, de que no va a haber juicio, de que la muerte se acaba todo, de todo este tipo de cosas. Pero como Dios sabe cómo piensa el hombre y lo que hay en el corazón del hombre, se acerca hasta nosotros y dice, cuando Él venga, que vendrá y ha venido, convencerá de esto, para que no os perdáis. Y el mundo anda loco por él. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, en el sentido de que tiene que predicar. Que son los argumentos, son las palabras de Dios que convencen a la persona de que ten precaución, ten cuidado. Si estás oyendo el Evangelio hoy, es porque Dios te ha llamado. Te ha acercado a la verdad, por amor a ti, por misericordia. Entonces, hombre, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Para un cristiano es algo fundamental y digno de honor
digno de alabanza, digno de gloria. Todo esto, ¿vale? Bueno, nos acordamos de ahí, lo tenemos bien localizado. Y ahora vamos a ver un poco las palabras de Jesús. ¿Qué decía la gente cuando Jesús habló? Hablamos de lo mismo todo. De palabras con poder. Palabras que convencían, palabras que combatían con la mente. Vamos a ir un momento a Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Marcos en el capítulo 1 y en el versículo 21. No, dice, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaban. 22. Y ahora dice, la gente decía, y se admiraban de su doctrina. La gente que escuchaba lo que Jesús decía, dice que se admiraba. Decía, esto no es normal. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿ves? Autoridad de Dios. Y no como los escribas, que en ese momento, en los tiempos de Jesús, era la gente que escribía una y otra vez las escrituras para que los entendieran. Y ellos también, la dedicación era al pueblo judío, le explicaban lo que allí había. Pero era una explicación intelectual, sin poder de Dios. Pero decían, Jesús, ¿cómo enseña este hombre? ¿Qué poder nos convence? A otro decía, ¿quién eres tú? ¿Sí? Para decirnos estas cosas. ¿Por qué decían eso? Porque se sentían combatidos en su vida. Y esto es lo que salía de su corazón. Pero otro decía, tienes razón, este es el Hijo de Dios. Y de no, es el hijo de José, el carpintero, es el menosprecio. Por eso tenemos que ser convencidos de que Jesús no es el hijo de José, no es un profeta, es Dios y hombre. Y Jesús enseñaba con una autoridad, la gente se quedaba sorprendida. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto que está diciendo. ¿Sabe lo que sentía esta gente de este tiempo cuando Jesús hablaba? Sentían de que algo diferente, no es una liturgia escrita y hoy nos toca esto y esto de lo que... No. Dice, sentían que algo diferente y nuevo, nos tenemos que poner un poco más en este punto, los tiempos donde Jesús estaba viendo un cambio, una transición, se estaba cambiando. El nuevo pacto que conocemos es por la sangre de Cristo. Estaba al llegar. Cristo tenía que ser crucificado, su sangre y su vida tenía que ser derramada, ese era el pago, ¿verdad? Y iba a haber un cambio. El cambio era que el que aceptara a Jesucristo, Señor y Salvador, salvaría. El Señor tenía que morir. Algo nuevo tenía que llegar. Nosotros ya hemos venido a este tiempo, a esta época, con esto nuevo. El Señor ya cumplió hace 2000 y pico años. Este mensaje está vigente, está con el mismo poder en este momento. Algo nuevo está pasando, algo diferente. ¿Cómo enseñas este Jesús? Bueno, pues nosotros tenemos que coger esta estela, este camino, ir detrás de él en esta manera. De todas, pero en esta manera que es la que necesitamos, Señor, dame una palabra, dame tu palabra. Yo conozco la Biblia, podía relatar, pero necesito tu palabra, tu poder y tu unción, para el que me escuche sea combatido en su mentira y sea convencido de que te necesita. Vamos a leer un versículo que dice que por medio de la predicación de la Iglesia tenemos algo, el mundo se salva. Esta es lo que sí que entendemos. Esta es la otra parte
del misterio de cómo hace Dios. Vamos a ver. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos por una hora ya. Estoy un poco de prisa, lo siento. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios y versículo 21. Bueno. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar, ¿quién? A los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación a Dios le agradó. O sea, ya es que nos viene como algo que sí que tenemos que hacer. Dice, bueno, todo el mundo no he sido llamado a predicar, ni tiene ese don, ni a enseñar las Escrituras, pero todo creyente está llamado a hablar de Jesucristo, de la salvación de Él. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó de que la gente nos salváramos, porque escuchamos un día las palabras de Dios. Dios nos atrajo a un grupo cristiano. Y ahí fuimos hablados. ¿Y de qué hablaban? De los argumentos de la palabra de Dios, de la necesidad de la salvación. Y fuimos convencidos. Pues aquí es lo que dice, por medio de la predicación. O sea, que llevemos una vida desordenada y una vida sentimental religiosa y queramos también predicar el Evangelio y que alguien crea en este Evangelio, eso nunca va a existir. La vida, los hechos con la predicación tienen que ser uno. Y Dios dice, va a actuar. Y va a actuar misteriosamente, haciendo y convenciendo al más pecador de todos. Porque tiene poder para eso y para más. Que su palabra es verdad y es veraz. Entonces, ocultar a otro las palabras de Dios es... ¿Qué podíamos decir de eso? A veces parar de que Dios nos ponga delante de alguien y nosotros nos callemos la boca. Estamos parando a lo mejor una obra misteriosa y poderosa que quiere hacer en esa persona por medio de nosotros. Entonces sí que intervenimos en este convencimiento. Intervenimos y debemos de intervenir. Si yo tengo algo bueno y tengo amor, Dios, no lo querré dar a otro. Si yo hoy estoy en paz con Dios y vivo una vida como no me la imaginé y tengo el amor de Dios, no lo voy a querer que otro lo tenga. Si quiero eso, tengo que ir a él. El versículo dice que por medio de la predicación sí le agradó a Dios salvar. Y esto sí que lo entendemos. Y esto sí que es el camino, el convencimiento. Esto sí que se puede comprender. Porque es algo que... Bueno, también tenemos ese versículo ahí. Pero vamos a ir a la carta segunda de Corintios. Y en la carta segunda de Corintios, en el capítulo 10, y versículos 4 y 5. Vamos a hablar de argumentos. Hemos dicho ya un poco que argumentos son palabras, pensamientos de Dios. Puede haber argumentos humanos, puede haber palabras humanas, son argumentos, pero no es para lo que nosotros. Vamos a hablar de argumentos. Los argumentos tienen que ver con pruebas indubitables. ¿Has oído alguna vez esto? ¿No? ¿Qué puede ser? Indubitable. ¿Qué puede significar? No hay duda, ¿no? ¿No hemos oído eso? Muchas. Es un argumento
basado en la palabra de Dios son pruebas. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo puede transformar una escritura en una prueba? Pues Dios lo hace, porque son argumentos. ¿Ves? O sea, no puedo ir con una manera intelectual y sabiendo, no puedo. Porque la palabra de Dios son pruebas indubitables. Dios tiene que hacer este milagro. Y lo quiere hacer por medio de nosotros. Muchas veces quiere hacer. Y son pruebas que no se pueden dudar. Es una demostración de la fe. Los momentos de Dios son demostración de la fe. ¿Cómo puede ser eso? Pues yo tengo que pensar solo un segundo. ¿Cómo conocí a Dios? ¿Cuándo fue en el momento que tuve un encuentro con Dios? Fueron pruebas. No sé cómo fue, pero había un misterio, pero había una prueba que realmente lo que Dios me estaba era una realidad. Y me estaba demostrando que Él era Dios. Yo no le veía, pero me lo estaba demostrando. Ahí vemos el primer versículo que hemos leído. Es misterio, es un misterio de Dios. Está bajo su potestad. ¿Vale? Y ahí el creyente nos tenemos. Vamos a ver este versículo, decíamos en el capítulo 10, 4 y 5. Ahora dice, el 3, perdón, sí. Dice, pues aunque andamos en la carne, quiere decir en este cuerpo, no militamos según este cuerpo, no luchamos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para algo. No para hacer daño, no para combatir, no para tener la razón, no para nada de eso. Simplemente para la destrucción de fortalezas. Para destruir fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es un gran trabajo. Esto Dios lo ha hecho posible, lo sigue haciendo posible, quiere hacerlo posible. Quiere derribar nuestros argumentos. Y ahora tengo que pensar y decir, ¿cuántos argumentos de este tipo han sido derribados? ¿Cuántos argumentos de este tipo que se levantan en contra del conocimiento de Dios? ¿Cuántas cosas le resisto a Dios? Pues tengo ahí una fortaleza. ¿Hago todo lo que Dios pide de mí? Fortaleza. Si yo leo con fe y con obediencia, voy a ser no solo convencidos, sino que van a ser derribados. Pero para que sean derribados tengo yo que quererse. Yo espero que nadie quiera ser un cristiano mediocre, como solemos decir. Un poco aquí y un poco allá. ¿Verdad? Porque en esa actitud de vida espiritual estoy en peligro de olvidarme un día que Cristo perdonó de mis pecados. Dice, bueno, yo ya he creído y con esto me vale. Nunca te creas eso. Tenemos que leer argumentos en la palabra de Dios en la carta de Pedro, que dice, a la fe añadiré virtud. ¿Y qué más? Conocimiento. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque dice, si no es así, convertiremos en personas que son ociosas y sin ningún fruto espiritual. Y no solo eso, sino con un peligro, dice, que de olvidarnos que hemos sido perdonados de Dios. Consecuencia de que pero el que añade y añade y no desprecia y se expone a ser derribado a sus mentes, esa persona caminará y terminará y partirá con el Señor. Hemos comenzado un camino que no queremos. Hemos empezado una vida con Dios que no queremos que sea por un tiempo. No queremos una vida con Dios cuando venimos a la iglesia. Queremos una vida con Dios. Queremos terminar la carrera. Tenemos armas poderosas para derribar argumentos. Mira, hay un arma de Dios, dice que es la espada de Dios.
Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a... ¿Y quién muere? El hombre de pecado. Porque es convencido, porque es combatido, porque es derribado, porque Dios busca en el Espíritu Santo que rindamos nuestra vida para que Él pueda rescatarnos de la... Hay un patrón y Dios no se va a salir del patrón. Si yo cumplo el patrón, Dios es fiel. ¿Sí? Y eso es todo. Y a veces nos lo ponemos muy difícil. De nosotros nos lo ponemos muy difícil. Porque andamos ahí, ¿verdad? Con mucha fortaleza. Un cristiano no es alguien débil. No tiene que ver con que si derribo mis fuerzas voy a ser un tirinene de este mundo. Un cristiano es alguien que tiene una mentalidad clara, un pensamiento concreto y muy fijo y una verdad en su corazón que no es fácil de derribar. O sea, para nada se convierte en alguien. Todo lo contrario, recibe el poder que perdió el hombre. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y perdimos el poder que Dios nos había dado, pero ahora en Cristo podemos recuperar y volver al Señor. Volver a tener una relación con el que, si no nos lo tomamos realmente, totalmente en serio todas las cosas, al final sufrimos y andamos como medio despistados. Yo hablo todas estas cosas porque sé que hay ya una base para soportar esto. Pero aún así, diciendo lo que he dicho, me estoy contradiciendo porque esto es fundamental y es el principio de todo. De que hemos sido combatidos en nuestra mentira, en nuestro pecado. Y si no hubiera sido así, estaríamos perdidos. El hombre está perdido. Dios es Dios de amor, de misericordia, porque no nos lo merecíamos. Y esta es la verdad. Y si queremos otro mensaje más liviano, no estar aquí. No llegaremos al pleno conocimiento de Dios. Pero no queremos eso. ¿Vale? Bueno, llevamos una hora. Yo creo que voy a leer este versículo y bueno, ya... Vamos a la carta a los Romanos, aquí. Y en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 17. 10:17 dice, así que, por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, ¿no ha conocido esto el pueblo de Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. Bueno, ahí entra ya en un tema, porque viene tocando un tema, habla del pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia, ¿vale? La fe es por el oído. Si no escuchamos, si no oímos los argumentos, si no estamos bien centrados cuando Dios nos habla, el convencimiento que Él trae por su poder no va a llegar. Si yo cierro los ojos porque no quiero ser combatido no me quiero exponer a la luz de Dios porque mis hechos son vergonzosos y me oculto, nunca. Y yo, mira, el que está convencido de todo esto tiene una vida de paz, tiene una vida, una sana vida, una santa vida. Entonces, huir de esto es huir de la verdad. La fe es por el oír.
Yo tenía preparado un mensaje para el domingo, pero tiene que ver como en Romanos también nos dice que todo hombre de todas las generaciones, desde Adán, el final, tiene una medida de fe. ¿La habéis oído esto? Sí. Dios da a cada persona una medida de fe. Esta medida de fe no se activa por una religión, ni por una filosofía, ni por ser buena gente, ni por ser moralmente muy correcto. Esa medida de fe no se activa hasta que no se pone en Cristo. En el momento que la fe que tenemos, que Dios nos ha dado, que no nos lo ha quitado, pecado que podía haber. ¿Vale? No se activa si no es la persona de Jesucristo. Y en el momento que esta fe de regalo, esta medida la ponemos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, el hombre nace de Dios, es regenerado, se pone en paz. Pues entonces la fe se activará por el oír los argumentos, las palabras. Y punto. Y no hay otra manera. Y gracias a Dios que Dios nos ha llamado a verlo. Y hoy lo tenemos. Y hoy lo tenemos. Entonces, bueno, tenemos esta instrucción acerca de este versículo que lo conocemos, como hemos dicho, y un pequeño repaso de cómo lo que entendemos y lo que no entendemos. Lo que entendemos lo ponemos en. Yo tenía otra parte, que es bueno, la continuación, lo que hablábamos. Porque hay muchas cosas que nos conformamos y son puro fruto de un hombre natural, que no tiene que ver nada con lo que hemos hablado, pero es muy parecido. Y de esto es bueno que hablemos, porque a veces estoy en un sentimiento con las cosas de Dios y con Dios, es fruto de algo humano que brota, que es humano, nada más, pero no nos lleva al nacimiento de Dios. No nos lleva. Entonces, bueno, esta sería otra parte de nuestro dato. Entonces, bueno, quedamos con todo esto. Creo que lo que hemos leído no es extraño a ninguno. Vemos y vemos que el agradecimiento que tenemos es por no es por nadie ni por nada, está bien fundado este muchacho. Bueno, vamos a orar. Señor, agradecemos que podamos comprender parte de las Escrituras, Señor. Solo por medio de ti, Espíritu Santo, hemos podido comprender y entender. Has acercado a cada uno de nosotros con un plan, y el plan era de convencernos. Y muchos de nosotros has tenido que combatir duramente contra nuestros pensamientos, contra nuestra religiosidad, contra nuestra incredulidad, contra nuestra manera penosa y desordenada de vivir. Pero has vencido, Señor. Nos has convencido claramente. Y ahora somos nuevas personas, somos tuyos. Servimos a ti, Señor. Formamos parte de tu iglesia gloriosa. Y tenemos, Señor, un trabajo por medio de la predicación de tu evangelio. Ha complacido. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Podamos guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. No olvidarnos, porque son argumentos, Señor, que nos. Gracias por este día que hemos pasado. Y te pedimos también perdón por seguramente que hemos pecado en pensamiento, en obra, Señor,
Y queremos, Señor, terminar este día buscando también tu perdón, paz, que nos deis una noche, Señor, para poder descansar. Mañana no tenemos otro día y un día que tú has creado. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor.